la palabra de Dios en cuanto al tema de la corrección bíblica. La corrección bíblica. Señor nos ayude por su palabra a nosotros seguir fortaleciendo lo débil, a seguir nosotros quitando el humanismo, es decir, las soluciones centradas en el ser humano y no en Dios, y a seguir nosotros pidiéndole gracias al Señor por un tiempo difícil en el que estamos viviendo. Un tiempo difícil, pero cantamos muchas veces de la gracia. Es decir, es difícil ser padre en este tiempo si quieres hacer la voluntad de Dios conforme a lo que Dios manda y lo que conlleva la responsabilidad de lo que Dios pide para un padre, pero no es imposible porque la gracia de Dios en nosotros. Por favor, joven, no es fácil, ¿verdad?, en este mundo vivir en pureza en este tiempo de tanta inmoralidad para llegar al matrimonio, pero ahí está la gracia de Dios para que con su palabra, para que renueve tu mente, para que tengas también cerca y cuides tu corazón y tu vida y puedas allí darle gracias al Señor también en ese momento. Así que podemos nosotros hacer la voluntad de Dios en tiempos difíciles. Vamos, mis hermanos, a ver principios sobre la corrección bíblica. Así que la corrección, primeramente, queremos decir, según la palabra de Dios, incluye, oiga bien, desde una amonestación o reprensión verbal hasta un castigo. El castigo puede ser la conocida pela, más recomendada a los menores, y la restricción o los castigos más para los mayores. Así que esto es lo que Dios ha determinado. Tenemos que ver las cosas como Dios las ve, y quería primero yo establecer un principio de introducción. Dios debe castigar el pecado. Bien, para entender la corrección, miren, usted vino a Cristo, yo también. Amén, estamos en el pueblo de Dios, estamos en la iglesia de Cristo. Pero cuando viene esta prueba de la fe, hay decisiones que tenemos que tomar. En obediencia a la fe, en obediencia a Dios, y se puede tomar una decisión en desobediencia, y lamentablemente muchos la han hecho. Lamentablemente muchos cristianos ahora mismo pueden estar en desobediencia delante de Dios, y lamentablemente muchas iglesias han tenido que tomar posiciones con respecto a estos creyentes. Entonces, cuando yo vine a Cristo, empiezo a entendí lo que era la obra de Cristo para mi vida, y confié en su obra de la cruz para salvación. Amén. Pero ahora en el camino de la fe, yo tengo que seguir viendo su gracia para crecimiento y obediencia a su palabra. Amén. Necesito yo entender aún la corrección. Es decir, por eso hemos definido, no es un castigo necesariamente la corrección. Dios instruye, y hemos visto por su palabra en enseñanza. Pero también puede incluir un castigo, o puede incluir algo que humanamente no entendemos como positivo. Dios utiliza circunstancias. Así que, ¿por qué Dios tiene que castigar? Dios tiene que castigar primeramente porque Él debe castigar el pecado. Dios es santo y su carácter reprueba, no admite y aborrece el pecado. Ahora, como Dios es amor también, ¿verdad?, y es justo, nos da una salida para el pecado. Su Hijo Cristo en la cruz y su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. Primera de Juan capítulo 1 entero, yo no voy allá, ahora mismo, pero nos habla completamente del poder de la sangre de Cristo. Pero cuando Cristo nos ha limpiado del pecado de condenación para ser sus hijos sellados por su Espíritu, nos ha justificado, nos ha salvado, nos ha hecho su iglesia, como vimos esta mañana. Entonces ahora viene el crecimiento y el proceso de nosotros crecer en Él y ser santos como Él es santo. Vamos al Salmo 94 primero. Vamos a ir a muchos versículos. Vamos a empezar en el Salmo 94. Salmo capítulo 94. Estamos viendo la corrección bíblica, y ya hemos visto que una corrección para que tú y yo estemos en el camino correcto, haciendo lo bueno, haciendo lo que a Dios le agrada. El mismo Dios, debemos entender, debe castigar el pecado. ¿Por qué? Primeramente porque Él es santo. El Salmo 94, 8. Y vemos aquí algunos versículos que nos hablan sobre cómo Dios actúa y corrige al hombre. Salmo 94, 8 dice: entended necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá,
el que castiga a las naciones, ¿no reprenderá? ¿No sabrá el que enseña al hombre de la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que todos, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes. Amén. Entonces vamos a decir amén de que, Señor, si nos vas a instruir para nuestro bien, si tú utilizas la corrección y muchas veces o algunas veces debes llegar, Señor, al castigo, amén, hazlo. Dice bienaventurado aquel que Jehová le instruye. Fíjense cómo dice el 9, que tiene un oído. Es decir, si tenemos nosotros oídos, porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, porque tenemos ojos, porque fuimos creados a imagen y semejanza. Dios es espíritu, pero entendemos que Él percibe. Muchos creen como que Dios no ve a los hombres. Entonces Dios está mirando todas las obras de los hombres. Dios está mirando a todos sus hijos y a su pueblo y a los cristianos. Y hermano, muchas veces Él nos ayuda a crecer corrigiéndonos. Parte de esa instrucción es corrección. ¿Por qué? Porque Él es santo. Así que tiene que castigar el pecado. Si no hubiéramos pecado, fuéramos perfectos y no hubiera nada que corregir. Pero qué bueno que Dios lo hace perfectamente y por eso podemos ser bienaventurados. Amén. Vamos a orar y a seguir entonces viendo cómo aplicamos esto a nuestros hijos, a nuestras vidas, y seguimos viendo el propósito de Dios en la corrección bíblica. Dios eterno y Padre celestial, gracias, mi Dios, porque nos trae a tu iglesia una vez más. Gracias, Señor, porque es bienaventurado el que tú corriges. Señor, humanamente no queremos, Señor, estas situaciones. Pero, Señor, tú quieres que el ser humano sin ti no se pierda en el infierno, y por eso le corriges muchas veces para que entienda la verdad. Señor, tú no quieres que tus hijos vayan fuera de tu voluntad, y por eso muchas veces nos corriges para que nosotros seamos mejores hijos. Por eso, mi Dios, ayúdanos a entender más tu santidad y a rendirnos a tu gracia para poder entonces ver tu cambio y tu propósito en nosotros. Tu nombre sea glorificado. Úsame solo como instrumento en el nombre de Jesús. Amén. ¿Recuerdan los 3 puntos que compartimos de esa base de la instrucción, el mensaje pasado? ¿Quién recuerda el último punto? ¿Cuál fue? Del miércoles pasado. Y fue algo relacionado con lo que cantamos. Debemos entender algo. La disciplina de la gracia. ¿Por qué? Porque debemos entender lo que Dios quiere hacer en nosotros. Cuando no entendemos y cuando nuestros hijos no entienden, no hay aprendizaje, ¿no es así? Por eso debemos entender a Dios. Y ya hemos visto en el Salmo 94 que Él percibe la obra de los hombres y de su pueblo. Y el que ha creado el oído y el ojo también ve y oye al hombre, y entonces le va a corregir. Por eso Dios corrige. Y esta es la instrucción que Dios nos da a nosotros como padres también. Así que, como hemos dicho, la corrección puede ser una amonestación, puede ser una reprensión verbal, pero puede llegar hasta el castigo. Y Dios, lo que Él hace, nos lo manda a nosotros como padres. Porque primeramente Dios, ya vimos que debe castigar el pecado. Dios es santo. Vamos a Proverbios 29. Y en Proverbios hay muchos pasajes donde, joven, apunta estos versículos para que cuando te prediquen otra cosa allí en la universidad, tú estés firme en cuanto a lo que Dios manda y pueda explicarle entonces de qué manera perfecta Dios la hace. Muchas veces malinterpretan lo que Dios enseña de la corrección y se van a los extremos antibíblicos para desacreditar, ¿verdad?, la palabra de Dios, pero Dios es bueno en todo su plan. Proverbios 19 dice: el siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. Así que ahí estamos viendo que Dios manda a que se corrija. Mire lo que dice el 15: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y esto lo vamos a ver otra vez, lo vamos a recordar más adelante, como Dios está allí respaldando y dándonos ya principios para la corrección. Así que fíjense también aquí lo que dice el 20: ¿ha visto al hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. El siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será
su heredero. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. ¿Y por qué leemos estos versículos? ¿Saben lo que estamos viendo aquí en estos versículos? Después de hablar de corrección, la soberbia del hombre, que debe ser quitada con la vara que el Señor ha mandado. Dios es santo y Él castiga el pecado. Entendamos esto, digámosle esto a las personas. Otra cosa más es, la corrección debe ser entendida bíblicamente. Como hablamos, el mundo sin Dios y humanismo no quiere hoy que se corrija con pela. Vamos a ver lo que dice la Biblia con respecto a eso. Incluso se va al extremo, porque el problema no es la pela, oiga bien. El problema no es corregir de esa manera. El problema del mundo sin Dios es también irse al extremo de la negligencia y no instruir y corregir como Dios manda. Así que hay padres que no quieren meterse allí porque no quieren parecer el malo de la película. Miren, ninguno de nosotros quiere ser el malo de la película en la casa, ¿eh? Ay, no. Yo no quiero ser el malo, yo no quiero que me miren a mí como el malo. Ok, mi hermano, eso está bien. Pero, si nosotros entendemos el plan de Dios, ¿y cuál es el propósito de Dios en la corrección? Digo que es para instruirnos. Dice que es bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Feliz el que es instruido. Ahí como que no le decimos amén mucho. Feliz el que es corregido por Dios. Porque Dios lo hace perfectamente. Porque Dios lo hace para que seamos mejores. Porque Dios lo hace con amor también, como vamos a ver. Pero nosotros necesitamos entonces hacerlo como Dios para que podamos instruir adecuadamente. Amén. Entendamos. Proverbios 13. Vamos a Proverbios 13 ahora. Proverbios 13:24. La corrección debe ser entendida bíblicamente. Y este es el primer punto que quería compartir en introducción. Dios castiga el pecado. Porque Él es santo. Él ve las obras de los hombres. Y porque debemos nosotros entender bíblicamente la corrección, debemos hacerlo. Proverbios 13:24. La mano de los diligentes señoreará. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige, mi hermano. Así que si tú y yo no queremos ser el malo de la película, pero queremos hacer la voluntad de Dios primero, no vamos a ser el malo de la película haciendo y practicando la corrección como Dios la ha mandado. El que detiene el castigo no quiere a su hijo, no le está mostrando más. Vamos a Hebreos 12. ¿Se sabe que vamos a ir a estos versículos? ¿Qué proverbio? Hebreos 12. Vamos a ir una y otra vez, enfatizando algunas ideas y versículos. Hebreos 12, pero ahora vamos a ver solo el versículo 6. Hebreos 12:6. Y un capítulo esencial para la corrección de Dios, se sabe que es Hebreos 12. Hebreos 12:6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Usted sabe lo que es el azote allí? Es un sinónimo como una pela. Es un sinónimo como el Antiguo Testamento de la vara de esta corrección. Este azote no es una amonestación verbal, sino es algo, en este caso el Hijo de Dios va a sentir en su vida. Es algo espiritual, pero es para que veamos que Dios ha determinado este plan. Lo que nos viene a la pregunta es cómo hacerlo, y vamos a verlo también, de acuerdo a lo que Dios dice. Pero lo primero que tenemos que entender es: Señor, tú corriges. Y bienaventurado aquel hijo que después que vino a Cristo no sale diciendo: ay, espérate, yo no sabía que tú eras así. No, espero que mi hermano, tú dependas igual que yo de la gracia de Cristo. Amén. Maravillosa gracia, admirable gracia, la disciplina de la gracia, de entender el Espíritu tiene una obra que está haciendo en mí, y debemos entender las batallas espirituales y lo que Dios está haciendo en mí. Y si eso que me está pasando hoy posiblemente es una corrección de Dios, porque Dios castiga el pecado. Por eso es que no puede dejar entrar ningún pecador sin Cristo al cielo, porque Él es perfecto en sus atributos y carácter. Él sigue siendo justo, pero Él ha buscado un plan para que nosotros pecadores seamos justos, y nos ha justificado por la sangre de Cristo. Ahora tiene un plan para que nosotros, justificados siendo sus hijos, sigamos creciendo, y quiere corregirnos. Y por eso decía el salmista: bienaventurado, porque entiende el plan de Dios, porque se rindió al plan de Dios, porque se humilla al plan de Dios. No es lo que nos falta posiblemente a nosotros. Nos falta muchas veces entender el plan de Dios. Y cuando no es que expliquemos a Dios, oiga bien,
Porque hay cosas que van a pasar que nunca vamos a entender, en el sentido de por qué Dios lo está haciendo en el momento presente. Pero podemos tener paz y confiar en la palabra de Dios. Amén. Paz de Dios en el presente. Aunque no sepamos qué Dios está haciendo, en un momento todo cristiano va a poder decir, si obedece a su palabra, si se rinde a su plan, si se deja corregir por Dios, oh Señor, gracias. ¿Verdad que hemos escuchado, verdad, a creyentes decir eso? Así que, hermanos, lo primero es tener la convicción de que Dios corrige. Dios corrige el pecado, y por el pecado de su pueblo Él tiene que corregirnos también. Hay cosas que se ponen en el diario vivir en nuestras vidas que toman el lugar de Dios, y Él quiere corregirnos como sus hijos. Pero ¿qué nos dijo Hebreos 12? Oiga bien, hermano, la corrección es una evidencia de que somos hijos de Dios. Amén. Por eso, bienaventurado, si tú nunca has visto una corrección de Dios, revisémonos, ¿verdad? Porque entonces, ¿quién va a estar corrigiendo a uno que no es sus hijos por ahí? Si lo está haciendo, no es su responsabilidad. Bien, pero Dios, a quien ama, dice azota al hijo, así que disciplina también. Segundo, la corrección es una de las formas en que Dios nos cambia. Ya vimos esto, pero vamos a Proverbios 16 a enfatizarlo. La corrección es una de las formas en que Dios nos cambia. ¿Usted quiere ser cambiado por Dios? ¿Usted quiere ser santificado por Dios? ¿Usted quiere ser mejor esposo? ¿Usted quiere ser mejor esposa? ¿Usted y yo queremos ser mejores hijos? ¿Mejor iglesia? Amén. Proverbios 16, 6. Allá los proverbios están llenos, ¿verdad?, de la corrección y de la forma en que Dios obra. Y aquí nos dice la palabra de Dios: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Versículo del mes de septiembre, Proverbios 16, 6. Hace algunos mesecitos, perdónenme que no le había puesto un versículo, ojalá que sigamos memorizando. Versículo del mes de septiembre, Proverbios 16, 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Gloria a Dios. Temamos a Dios, nos apartamos del mal. Joven, teme al Señor y te va a apartar del mal. Pero ¿qué pasa? Que viene a mostrarte su misericordia y verdad para corregirte del pecado, para quitarte de esa vida, para quitarte esa forma y quitarme esa forma de pensar que posiblemente me aleja de su plan y de su santidad. Así que la corrección es una de las formas que Dios nos cambia. No es la única. ¿Por qué? Porque Él utiliza también solamente la amonestación de su palabra. Y comienza a hablar, y cuando Él ve que su hijo no le está atendiendo por hablar, ¿qué va a hacer? Muchas veces tiene que usar el azote y traer situaciones en nuestras vidas. No estamos diciendo que toda situación viene por consecuencia de un azote. Estamos diciendo que Dios utiliza azote o situaciones para corregir. ¿Se entiende, verdad? En el tiempo de Job, creían los amigos de Job que toda situación negativa del ser humano pasaba por un problema con Dios. Y ya hemos visto en la disciplina de la gracia esto, que no es porque yo me porte mal o no. No podemos ver a Dios como un capataz, como hemos dicho, que está allí con el látigo en la mano esperando. Vamos a ver ahí va a decirme, te lo dije que no lo hiciera y no baja. Eso no es Dios, mi hermano. O déjame, que no fuiste buen esposo, te lo dije, ahí es que te voy a dar, ahí es que te estaba esperando. Dios no es así, hermano. Y muchas veces tenemos malos conceptos de nuestro Dios, nosotros mismos como hijos de Dios. Pero al mismo tiempo no nos vayamos al otro extremo. Yo digo, y que aprovechando la nobleza de Dios, Dios castiga el pecado. Pero qué bueno que lo hace con misericordia y con verdad. Y dice el Salmo 23, no vamos, pero ya vimos como el pastor también de la iglesia debe imitar la forma en que Dios nos guía como ovejas. Es con su callado que influye ¿qué? Cansancio, problemas, fuerte que no escucho, aliento, gloria a Dios. Mi hermano, mira lo que Dios quiere hacer con nosotros. Danos aliento, hermano. Que cuando usted y yo pensamos aliento, ¿en qué pensamos? La paz, tranquilidad. Sabemos que la vida espiritual muchas veces no es así de nosotros. Entonces dejémonos corregir y guiar por el Señor. Veremos ese aliento en nuestras vidas, ¿verdad? Pero Dios corrige. Vamos a Hebreos 12 otra vez. Pero ahora el versículo 10. La corrección es una de las formas en que Dios nos cambia. Él lo hace para que nos apartemos del pecado. Él lo hace con misericordia
perfectamente. Y Hebreos 12:10 nos recuerda también otra vez, deje allá un marcador o un dedo en Hebreos 12. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero que es Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así que tenemos la convicción, bienaventurado al que Jehová corrige. Señor, si lo haces tú, hoy yo te quiero decir, Señor, ayúdame a ser instruido y corregido por ti, para ser un mejor hijo. Señor, tu palabra dice que entonces utiliza la corrección para cambiarme. Bueno, Señor, con misericordia de verdad tú lo haces, aléjame del pecado, corrígeme y cámbiame. Señor, si nosotros como padres tenemos que hacerlo, y nuestros padres lo hacían en el pasado, aunque muchos quieren dejarlo hoy de hacer, mire, ninguna disciplina al humano le va a gustar. Al humano lo primero no parece causa de gozo, ni al creyente, en cuanto a la naturaleza que tenemos, hermano, fíjense allí. Es Dios mismo, el Padre espiritual, que está hablándonos, comparándolo allí con los padres terrenales. Pero ¿cuál es el perfecto? La crianza, la instrucción y la corrección de Dios. Él es el perfecto. Y nos está diciendo, no parece ser causa de gozo. Entonces, hermano, cuando somos corregidos por Dios, decía el pastor de México, lo primero que brinca, según la realidad bíblica, lo primero que viene a nuestra mente, posiblemente una tentación de la carne. No, me escuché eso. No, tú no quieres eso. No, tú vas a hacer otra cosa. ¿Y cómo vamos a saber si vamos a hacer caso a ese pensamiento? Vamos a la palabra de Dios otra vez. Y allí Dios nos dice, ¿y si es esto conforme a mi palabra? Sí, tú tienes que escucharme. Pero hay algo dentro de mí, ese corazón. El corazón engañoso puede estar hablando. ¿Y cómo me doy cuenta? Si es la voluntad de Dios, su palabra. Siempre necesitamos un elemento, un factor externo para cambiar nuestras vidas. El Espíritu Santo que vive en nosotros y la palabra de Dios que nos ha dado el Señor. Nunca podemos estar dependiendo de nuestras emociones para que el que es corregido y no está entendiendo el plan de Dios va a huir. ¿Qué hizo Adán cuando vio su pecado? Se escondió y huyó. Hermanos, todos nosotros jóvenes llegará un momento que seremos tentados, o si vemos la carne responder, va a ser así. Escuchar el consejo, la primera impresión de escuchar un consejo no va a ser, oh sí, lo acepto muy bien, o por fuera, sí, por dentro, ¿por qué me está diciendo esto? ¿Y por qué entiendo? ¿Y por qué me está hablando así? Yo no quiero escuchar más, no vuelvo a hablar con ese hermano, con el pastor, o con esa persona. No, tenemos que evaluar qué se ha dicho, y si es Dios que está hablando para que nosotros seamos cambiados. Si es Dios que tiene su voluntad allí, debemos estar nosotros dispuestos a ser transformados. Amén. Un cristiano va entendiendo el pecado delante de Dios y el proceso de instrucción en su propia vida y llega a una de las más importantes conclusiones de su vida. Usted ha escuchado cristianos, yo he escuchado cristianos decir, yo merecía ese castigo. Mire, si usted es un hijo que hace eso, Dios lo bendiga. Ojalá que padres puedan escuchar a hijos, no diciendo, papi, castígame, por favor, no es eso, ¿verdad? Pero que puedan decir, después que pasó allí la lágrima, después de que pasó ese momento que nadie quiere experimentar, decir, es verdad, yo sé que yo merecía ese castigo. Es verdad, si yo pequé contra el Señor y pequé contra ti, papi, mami, yo dije, el Señor me había mandado a mi padre para yo predicar eso ahora. Es verdad que yo me merecía eso. Hay cristianos que han dicho, Dios está obrando en mi vida por ese pecado tal que yo tenía. Hay cristianos que le han dicho al Señor, usted ha escuchado decir, yo he escuchado decir, le agradezco a Dios por cambiarme con esta situación. Y eso no es fácil decirlo. Humanamente eso es imposible decirlo. Pero qué bueno que es bienaventurado aquel que Dios corrige. Amén. Es una frase muy personal, y gloriosa, pues Dios lo manda en su palabra. Segundo, Dios manda a corregir. No solamente Dios castiga el pecado y la corrección es una de las maneras que Dios utiliza para cambiarnos, sino que Dios nos manda a corregir. Proverbios 22. Dios manda a corregir a los padres, ¿verdad? Proverbios 22, vamos allá.
Esto es un mandato. Como la gente lo vea, es otra cosa, pero Dios lo manda. Proverbios 22. Conocemos estos versículos. 6, versículo 6. Todas las tres juntos. Proverbios 22, 6. 1, 2 y 3. Instruye al niño en su camino, y aún cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Uno de los hijos de la familia Ham, el libro, ¿verdad?, que estábamos viendo, Principios también de la familia, le preguntó a su padre que le aconsejara cuándo debía empezar a corregir a su hijo de 6 meses. Y el padre, ¿usted sabe lo que le respondió? Mijo, tú tienes 6 meses tarde para empezar a corregir. ¡Wow! Desde el vientre, desde que son pequeñitos ya, recién nacidos, mis hermanos. No pretendemos, aún lo que digamos, mi hermano, nosotros establecer muchas cosas prácticas, pero vamos siempre a partir de los principios bíblicos. Y las cosas prácticas vamos a verlas de acuerdo a lo que también el Señor nos ha enseñado y lo que en el mundo cristiano, con consejería, pastores, ¿verdad?, han determinado como cosas prácticas. No estamos hablando que se le dé una perla, ¿verdad?, de una manera. Vamos a ir viendo lo que se puede hacer en cada momento. Pero la corrección y la instrucción empieza aún desde el vientre. Aún se ha determinado científicamente, médicamente, que escuchan los niños en el vientre. Así que, hermano, Señor nos permita, ¿verdad?, ponerle alabanza ahí a esa barrigota. Yo le ponía alabanza y yo le cantaba ahí a esa barriga. Yo no sé si eso influyó en Ariel David, que tiene una voz mejor que su papá, pero por lo menos escuchó allí y yo estaba dispuesto a decirle: Señor, yo quiero instruir a mi hijo para que pueda conocer al Señor. Así que no perdamos de vista, solteros, vayan pensando allí en ese futuro, medio lejano, pero digo, para algunos más lejano que otros, y otra cosa que aprender, pero entender el plan de Dios para aplicarlo a tu vida cuando venga ese momento. Se empieza a instruir, a enseñar y a moldear el carácter de un niño, y muchas veces minimizamos a los niños lo que pueden aprender. Mira, el temor de Dios, explicar el evangelio de Cristo para salvación. Mis hermanos, ojalá que nosotros cumplamos con nuestras responsabilidades. Instruye al niño en su camino. Estoy enfatizando instruir al niño. Dios ha mandado a corregir. Corrección es parte de la instrucción. La instrucción engloba todo. Y parte de la instrucción es enseñar, lo más importante, el evangelio y el temor al Señor. Que nuestros hijos entiendan lo que es pecado. No como este papá allá en Puerto Rico que predicando en la calle me botó de adentro: mira, ¿qué es lo que tú le estás predicando a mi hija del infierno, ya muy chiquita? Y yo dije: mire, ella necesita entender del evangelio del pecado, y usted también, mi amigo, Dios le bendiga. Claro, no me quedé ahí, ya me fui, Dios le bendiga, porque estaba medio incómodo el hombre. Pero le dije, algunas veces cuando la gente no me quiere escuchar, yo la respeto, pero yo digo, en el camino que me voy yendo, yo le digo la palabra de Dios. Y si es la última vez que va a escuchar la palabra de Dios, un versículo escuche, que escuche el plan de Dios, que no se quede confundido. Los niños necesitan aprender, hermanos. No minimicemos la decisión con Dios, que permanezca o que sea real. No se preocupe por eso, el tiempo lo dirá, Dios mostrará. Nuestra responsabilidad es instruir al niño. Amén. Hermano en Cristo, piensa en el niño, los niños que están en nuestra iglesia. Que el Señor nos dé una carga. Oiga bien, y ahí doy un paréntesis como pastor también. Tenemos profesores en la escuela dominical. Tenemos hermanos que quieren ser profesores en la escuela dominical, y yo creo que tenemos en nuestra iglesia, viéndolo así rápido, un potencial tremendo en cuanto a la enseñanza bíblica, en cuanto a la enseñanza a niños. Pero hermano, yo le digo una cosa: yo no quiero profesores solamente en la escuela americana. Oramos al Señor, y aún yo oro por mí mismo, que tengamos personas con cargas por los niños. Que tengamos una carga de saber la importancia y de saber el beneficio y el privilegio de que están allí papelitos. Y en este tiempo está más lleno que antes los papeles. Si los niños vienen como un papel en blanco en la mente, fíjense que hasta la música de este mundo, el diablo se encarga de que los niños pequeños estén allí brincando con ellas. Ustedes saben lo que estamos hablando. Y eso es lo que están aprendiendo. Hermanos, nosotros tenemos la verdad de Cristo para instruirle. Posiblemente el tío, la tía, el amor de Dios lo verá con un creyente en una iglesia. Instruye al niño, hermano.
Eso es lo que se enseña en estas conferencias de AXI, de esta institución de los colegios cristianos. ¿Por qué? Porque vamos otra vez al plan de Dios. Es Dios que nos ha dicho: instruye porque yo te instruyo, corrige porque yo te corrijo. Así que, hermano, desde pequeñitos ya, que el Señor permita que aquí vayamos entendiendo más el plan de Dios y enseñando a nuestros niños. Y cuando venga un problema con los niños, no que sea el pastor solamente que sepa qué hacer, que todos por la palabra de Dios sepamos hasta dónde está el pecado y tengamos una carga de no dejar a ese niño tranquilo, en el sentido de ver cómo está su condición delante de Dios. Explicar el Evangelio, que ellos puedan entender que Dios perdona el pecado también, y que podamos nosotros ser allí también un ejemplo delante del Señor. Así que el temor a Dios es importante. Claro que la explicación del Evangelio, de cómo sus pecados ofenden a Dios, y como hijos, como ya vimos, que tenemos que dirigir nuestra familia ¿a quién? A Dios primeramente. ¿Cómo? Mis hijos pecaron y aquí está mi padre, yo le agradezco al Señor. Un problema con un solo hermano. Si usted tiene más de un hermano, me imagino que entonces habrán más problemas y más cosas que tenían que resolver. Y uno tenía más con otro y otro con allí. Pues yo tenía un solo hermano. Y mire, desde un control remoto hasta sentarse delante en la puerta del carro, siempre había un problema. ¿Por qué? Por el pecado que hay en nosotros. Ahora mi padre siempre me recordaba algo y le agradezco a eso. No era: mire muchacho, ¿qué va a decir la gente? Perdón, el muchacho de porra, como decimos. No, miren, ustedes dicen que son creyentes, esto es lo que Dios dice. Y qué duro, yo le he dicho en otro momento, qué duro cuando te dicen ahí que tú estás medio durito y orgullosito y no quieres pedir perdón. Ven, métete al cuarto con tu hermano. Ay, no va a salir de ahí, no hay permiso para nada hasta que tú te arregles. Oh, no. Y ahí que afloje el primero. A ver, que aflojara el primero, a ver. Pero tú fuiste, pero que yo fui. No, que fuiste tú. Tú eres el que tiene que pedir perdón. Y yo también. ¿Y tú? ¿Y qué fue? Pero si tú no hubieras hecho. Pero si yo. Pero, no. Miren, ni en el matrimonio se puede estar haciendo eso. Jalando la cuerda allí, cuando se suelta la cuerda ya. Ok, reconoce tu parte. Es más, mire, yo te pido perdón. Está bien, vamos a dejarlo en un lado. Yo reconozco mi parte y el otro reconoce su parte. Y qué bueno que nos guiaron a mirar a Dios. Dios es que corrige. Debemos enseñar a nuestros niños desde pequeños, en la iglesia, mis hermanos, a que puedan ellos saber que delante de Dios es que deben obedecer. Pero hermano, cuando hay unas reacciones más allá de no entender la reprensión verbal, entonces viene otra cosa, en la corrección. Mire, se corrige con un toque suave, con una vara, una varita, hablando de los chiquitos, correíta, para hacerle saber al niño cuando hay una rabieta, cuando hay una desobediencia o una desaprobación de una actitud. Nuestro hijito pequeño que está aquí lindo, Ariel David, a los 8 meses nos hacía una rabieta. Yo creo que algunos de ustedes fueron experiencia de eso, por no tomarse la leche. Hermanos, en ese momento no estamos diciendo que se le vaya a dar una pela como un niño grande, pero la corrección a esos niños es, estaba hablando con mi esposa como educadora también en parte de esto, hasta el tono firme. Oiga bien, no es gritarle a los niños, ni a los jóvenes, ni a ninguna persona, pero el tono firme debe ser necesario en algunos momentos. Ya los niños del vientre, no es que le estemos cantando Dios te bendiga, Dios tan solo Dios. Mira muchachos, pórtate bien, cuando tú nazcas, te estoy esperando que salgas, no le vamos a hacer eso tampoco. Pero mi hermano, mire, un bebé sabemos que entiende. Aún la madre, la que más entiende, Dios ha creado que la cercanía de lo que los niños, lo que van viendo, sus ojos, ¿verdad? Cuando hay una situación, yo me acuerdo que nuestro hijo, que no se quería beber la leche, y alguna vez yo venía a Andrea, y veníamos consejos a nuestros padres, y decíamos, no, una vez la manera firme de hablar, para mostrar al niño, hay una desaprobación en tu actitud, usted no está bien. ¿Por qué, mi hermano? Porque nuestros hijos han nacido con una naturaleza de pecado. Eso es lo que el mundo no entiende. ¿Usted sabe lo que entiende el mundo? Muchos del mundo entienden que los pecados se aprenden solamente. Que lo vieron porque lo vieron en el papá, y porque lo vieron en el tío, o porque lo vieron allí o lo escucharon en la noticia. Y según la realidad bíblica, ¿eso es verdad? ¿No es así? ¿Dónde está el pecado del hombre? En el corazón. ¿Y quién se lo puso allí? ¿La naturaleza?
heredado. Mire cómo son las cosas, ¿eh? Espiritualmente no se hereda la salvación, espiritualmente se hereda el pecado. La salvación, se hereda en Cristo Jesús, confiando. No por los padres, pero sí se hereda, claro, las convicciones. Se puede heredar las instrucciones y los valores, como hablamos. Y por eso tenemos que nosotros pasar la enseñanza y corregir, hermano. Entonces, enseñemos. Es importante entender el plan de corrección de Dios para luego nuestros hijos, desde pequeño, instruye a quién? Al niño en su camino. No instruye al joven en su camino, es al niño. Desde allí hay una responsabilidad de nosotros enseñar, de nosotros reprender normalmente con firmeza, en el tiempo adecuado, sin gritar, pero con firmeza. Y muchas veces viene lo que no nos gusta. Ay, la pela o el castigo. Así que allí es donde debemos comenzar a nosotros mostrar un tono de desaprobación a los niños, a los bebés, a los pequeños. Por eso necesitamos profesoras y profesores de la escuela dominical, hermanos, en nuestra iglesia. Por eso, hermano, yo les digo con toda sinceridad, no creo que todo el mundo vaya a tener un talento y una enseñanza o preparación con los niños. Aún no debe ser el ministerio posiblemente que tú tengas, mi hermano. Pero qué bendición que vamos a tener el plan de instrucción de Dios. Amén. Para enseñar a otros. Para enseñar a otros jóvenes. Para predicarle a otros. Para nuestra propia vida entender cómo Dios nos está enseñando. Así que ahora vemos la vara. Vamos a verla entonces la vara. Porque parte de la corrección es vara. No es la que nos gusta. Puede haber reprensión. Me acuerdo en el colegio de bautista cristiano y me gustaba ese principio y como consejero de los varones veíamos que era bíblico. Había una reprensión verbal, había un seguimiento verbal primero. Porque lo que estamos haciendo no es algo loco. Ni siquiera en la carne, vamos a ver, ¿verdad? Viene de Dios. Y luego que se había agotado todo lo verbal, no venía tampoco el colegio a dar pelas. Mire, antes, si se daban pelas, aquí está mi padre y él era pastor y fue director en un momento, y tú dices tu pela, papi, ¿verdad? Ahí mamacita. En el colegio, a mí me dio pela otro pastor. Pastor José Mayer me dio mi pela, no en el colegio, en su casa. Así que, ¿por qué? Claro, fue con un permiso de los padres, ¿verdad? En ese caso. Pero era parte de lo que se entiende por Dios que iba a mejorar a ese muchacho. Y usted cree que yo no me he olvidado de eso. Así que sí funciona. El pastor John MacArthur, en su mensaje, criando en una cultura antipela, oiga bien, qué buen título es. Criando a los niños en una cultura antipela, así mismo. Porque en Estados Unidos también, y más allá. Allá, mire, podemos caer presos por eso, prácticamente. Eso está grabando para Estados Unidos. Mencionó el pastor en un artículo de 1998, hace mucho, de US News and World Report, de la Reporte Mundial, donde dice que algunos estudios indicaban que la pela, es decir, la vara de la corrección, en el momento apropiado, usada apropiadamente, sin abuso físico, realmente hacía a los niños menos propensos, eso es lo que impíos han determinado, diga bien, en los estudios, menos propensos a pelear con otros y más inclinados a obedecer a sus padres. Gloria al Señor. ¿Cómo funciona? ¿Y qué usted dice? ¿Qué dice el pueblo de Dios? Los hijos digan amén, porque bienaventurado el que Dios corrige, si Dios lo hace. No es injusticia, es como Dios lo ha mandado. Otro psicólogo, Robert Larcerel, director de los niños residentes en la ciudad de Nebraska, encontró que no hay otra técnica disciplinaria más beneficiosa para niños, oigan jóvenes, para que respiren, debajo de 13 años, oigan bien, que una pela no abusiva para que los niños aprendieran a obedecer los deseos de sus padres. Oigan bien, esta es la opinión de incrédulos en estudios psicológicos para ellos dar sus conclusiones. No estamos hablando de la conclusión del pastor MacArthur, sino de él mencionando a estos psicólogos del mundo. Y ellos mismos han confirmado que ha funcionado la vara de la corrección de acuerdo a lo que Dios ha determinado. Así que podemos decir algo más de la vara. Entonces, la vara de la corrección es una pela apropiada. Es una definición mía. ¿Qué es una pela? ¿Qué es una vara bíblica? La vara de la corrección es una pela apropiada, no un golpe o uso físico, que trabaja el corazón para cambiar el carácter. Lo digo otra vez, la vara de la corrección
es una pela apropiada, no un golpe o abuso físico, que trabaja la actitud del corazón para cambiar el carácter. Proverbios 23. Vamos allá a Proverbios 23. Proverbios 23, 13. Así que, hermano, hasta muchos incrédulos y jóvenes, es bueno que usted tome ese nombre. Ah, ya está un psicólogo incrédulo, ya es una revista americana donde la estadística dice, está funcionando más lo que dice la Biblia. Proverbios 23, 13. Dice allí, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Y los papás dicen, amén. No morirá. Pero oiga bien, ya hemos dicho y seguiremos repitiendo que no es algo inapropiado y fuera de lugar ni abuso físico. Estamos hablando de algo que más que físico es en el carácter, en el corazón, que tiene que trabajar. Allí como padres vamos a pedirle gracias al Señor para conocer a nuestros hijos. Y estamos hablando que esta pela, jóvenes, funciona más para los niños menores, ¿verdad? Así que los jóvenes dicen, amén. Trabaja la actitud del corazón para cambiar el carácter. Si usted y yo damos una pela, procuremos y miremos que nuestros hijos realmente no le está quebrantando el cuerpo, sino su carácter. Recuerdo a mi propio padre dando una consejería a un papá. Y otra vez lo confirma allí él mismo. Hijo estaba faltando el respeto a su papá. Y el papá cristiano buscando pastores, a los pastores, miren, yo tengo una situación que no me... Es una explosión, una ira tremenda. ¿Qué hace? Dice que este hijo trayó una puerta. Y su papá le dijo que no lo hiciera, que la abriera. Y el hijo volvió, abrió la puerta y le trayó otra vez. ¿Cuántas veces pasó? Trayendo la puerta, y el papá enseñando que no lo hiciera. 29 veces. Como 29 veces el hijo la volvió a traer. ¿Usted sabe cuántas veces llevó? 29 veces. Recuerden, hermano, no estamos hablando de un golpe físico, estamos hablando de una corrección. ¿Cuál es el carácter del muchacho ahí? No, que lo hace como yo quiero. Y entonces cuando vemos la realidad de rebeldía en el corazón, hermano, allí es donde tenemos que ir al castigo. Cuando en el colegio se veía esa actitud en un joven, allí es donde tenía que venir una acción más que una reprensión verbal solamente. Y ahí hay que involucrar a los padres, porque en ese sentido, en esta institución, y ahora menos, claro que no vamos nosotros mismos a corregir con pela a unos muchachos, sino que les recomendamos a los padres que lo hagan porque es la responsabilidad principal. Así que debe trabajar el carácter. Fíjese que allí dice que no morirá. Es decir, porque en esa pela que está dando ese hombre de Dios, ese padre, lo está dando apropiadamente y no va a morir. Fíjense que entonces Dios no prueba un castigo que vaya a matar a alguien o que vaya a hacerle daño. Así que esta pela es un mandato de Dios, pero debe ser apropiado para quebrantar el carácter, no para dejar ver las marcas físicas. La vara es la única medicina para la necedad. Proverbios 22:15. La vara, la pela es la única medicina para la necedad. ¿Quién dijo eso? Dios. Y si usted y yo le creemos a Dios, aunque muchas veces no querramos dar esa pena, las tenemos que dar para el fin que Dios quiere hacer. Proverbios 22:15. ¿Qué dice allí? Ahora el Señor. ¿Estoy bien? O 26 es. 22:15. Pero que estoy en Salmo. Lean ustedes, vamos a ver, que ya no he llegado. 1, 2 y 3. Allí el padre habló ya. Allí hubo una amonestación verbal, pero luego había una necedad en el corazón. Y mi hermano, seríamos irresponsables como padres si nosotros no vamos a la vara cuando hay necedad. ¿Y qué identificamos como necedad? Ya como dijimos, ¿verdad? Todo irrespeto, toda falta de obediencia repetitiva, todo indicio de rebeldía o irrespeto a una autoridad merece un castigo. Ahí viene abajo. Hermano, cuando un niño no entiende la autoridad, ahí hay problemas. Usted sabe que yo algunas veces hasta a los niños de la iglesia les hago un ejemplo. Mis hijos no son los mejores y van a tener que ser por ustedes, a la manera que también estableceremos como filosofía de nuestra iglesia, para provocar a los niños.
Bueno, yo creo que es una experiencia. Ustedes saben que si mis hijos mismos, y yo lo predico, tengo que aplicarlo a ellos primero. Porque es Dios que lo ha determinado, no somos nosotros. Y hermano, yo quiero que mi hijo sea mejor. Y que no utilice a algunos de ustedes también como profesores, instructores, para que de acuerdo al plan de Dios, entendiendo que con la meta de Dios, mis hijos sean mejores hijos y mejores personas, gloria al Señor. Eso es lo que queremos. ¿Se fija? Pero lo que no queremos es una persona que no lo haga la manera de Dios, porque entonces va a traer problemas en el niño. Va a traer problemas en el joven. Y parte de eso es entender que Dios lo ha determinado. Cuando viene en esa edad, no podemos dejar ese joven de esa manera, ese niño de esa manera. En el niño posiblemente viene la pela allí. Los padres deben corregir con vara a ese hijo de corrección. En cuanto a los jóvenes, entonces hay que atender. ¿Y usted sabe qué? No todas las rebeldías, pero muchas, oiga bien, muchas rebeldías de los jóvenes vienen por una mala siembra de corrección de niños. Una cosecha mala de la falta de fe anterior. Vamos a ver otro versículo que nos habla de esto. No decimos que todos, el Señor nos guarde a todos, pero estamos diciendo que muchas. ¿Por qué? Porque cuando tenía que corregir allí este padre a su hijo, fue donde el papá tenía su mente y le dijo, mijo, según la verdad bíblica, la corrección, recuerden, no la pela solamente, la corrección que va de todo lo que conlleva instrucción, comienza desde que nacieron los muchachos. Verbalmente, con el tono de desaprobación como vimos, y luego, qué malo que llegaron a este mundo de pecado, qué bueno que tienen la salvación y la gracia de Cristo, qué malo que llegaron al mundo de la pera, pero qué bueno que si la hacemos como Dios dice, la pera funciona y le quita la necesidad. Así que mire, vaya preparando allí. Joven, después que usted ve esa novia que se quiere vestir de blanco, vaya cogiendo la correa y vaya midiéndola desde ahora. Y vaya sabiendo cuáles que usted va a usar. Es más, hay iglesias que han comprado paquetes de correitas especiales, como así de cueritos pequeños. Y hasta le han puesto versículos. La voy a buscar, la vamos a tener allí. Que digan el versículo allí, instruyan en su camino. Y le dejen Proverbios 22:6 aquí al niño en los pompis que Dios le ha creado. No hay problema, que se recuerden también. Si a la vaca le ponen un sello, le recordaremos que Dios, que funciona la forma de Dios. A los niños, había una vara de amor y verdad. Ustedes ven, esa fue la de convertido, Padre Santo. Cada iglesia tenía la suya. Hermanos, funciona a la manera de Dios. Eso debe ser una convicción, vea bien. La vara es la única medicina para qué? La vara es la única medicina para la necedad. Cuando nuestros hijos están en necedad, hermanos, ya Dios nos habló lo que tenemos que hacer. Vamos a ver que también debemos tener una condición en el corazón para seguir haciéndolo. La vara también da sabiduría, haciendo entender el tiempo de las cosas. Proverbio 29:15. La vara da sabiduría, haciendo entender el tiempo de las cosas. ¿Y por qué decimos esto? Muchas veces los hijos, por no entender el tiempo de las cosas, quieren doblarle el brazo a sus padres. Y por eso la vara hace entender. Proverbios 29:15. ¿Qué dice allí la palabra de Dios? La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará. Muchas veces, ¿verdad?, se cumple eso todos los días. Hay vergüenza de madres. No estamos diciendo que todas las madres que están avergonzadas por sus hijos dejaron de corregir. Pero lo mismo que acabamos de decir, muchas veces ha sido por nuestra negligencia como padres. A no hacer la corrección en el momento, no era que eres malo de la película. Confía en Dios, usted hermano que todo el camino de fe. A veces yo no quiero corregir a mis hijos. Ay, no, pero ¿cómo va a ser? Yo estoy seguro que ese padre estaba frustrado con 10 correazos. Pero en la mansedumbre de Dios, con su frustración filtrándola en la confianza, Señor, eres tú que lo estás diciendo. Hermano, no es así la vida espiritual en todas las cosas. Muchas veces estamos, Señor, ¿y qué hacer? Yo no entiendo. Y ahora estoy turbado, estoy frustrado, estoy desanimado. Señor, no veo, pero yo confío en tu palabra y yo en tu palabra tengo paz. Aunque yo no entiendo, yo lo voy a hacer como tú dices, Señor. Y ahí es que viene el Señor a obrar. Hermano, necesitamos la fe para corregir a nuestros hijos también. Joven, mira qué bendición que hoy tú puedas saber que por fe tú vas a pararte en esta convicción. Y ojalá que también lo experimentes en cuanto al fruto que da esto, como vamos a ver también. ¿Verdad? Aquí está uno que tiene que predicarlo. Ay, cuántas chancletas con control remoto recibí yo de esa sierva. Y cuántas correas recibí yo de ese siervo de Dios.
Y le agradezco al Señor que fueron como deben ser. Una me costó más que otra, ¿verdad? Y el papá dijo, amén, esto es lo grande de predicar con su papá. La vara de la sabiduría, haciendo entender el tiempo de las cosas. Oiga bien, no quiero pasar por alto algo que está diciendo aquí. Aquí hay una palabra importante, muchacho consentido. ¿Usted sabe cuál es la frase en la versión inglesa aquí, de este versículo? Es, el muchacho dejado él mismo, a su actitud. Oiga bien, hace muchos años yo escuchaba a psicólogos fuera de la palabra de Dios en la televisión, muy famosos, muy reconocidos por el mundo, diciendo no, que ya no se puede corregir de esa manera, como dice la palabra, que no hay que hablar mucho, que hay que dejar que tomen sus decisiones. ¿Y qué dice aquí? El muchacho consentido, dejado que ellos tomen sus decisiones, en el sentido de decisiones que no deben estar tomando, que Dios le da la responsabilidad a los padres. Tú ves, joven, que si tú eres humilde al plan de Dios, va a entender que no es porque tú tengas dinero no que vas a salir de la casa, es porque hay cosas que tú tienes que aprender de tus padres. Es porque tienes que madurar y crecer todavía en cosas que Dios ha determinado que tú y yo aprendamos debajo del techo de nuestros padres. Los hijos decimos, amén. Ah, me quedé solo. ¿Cómo fue? Espera, tenemos hambre. Los hijos decimos, amén. ¿Qué cosa que el Señor va a seguir haciendo desde acá? Yo le agradezco al Señor que no salí de mi casa con una rebeldía y me voy de aquí ya. ¿Será la forma en que Dios quiere que salga un hijo de la casa? Ya estoy cansado. Miren, no dejamos de reconocer, y muchas veces viene la consejería a jóvenes que están solos en el Evangelio y realmente hay pecados grandes en sus padres o algo que sí hay un conflicto grande y una cosa donde, bueno, cada caso hay que analizarlo de acuerdo a la palabra de Dios. Pero eso siempre nos da a nosotros que la realidad de que tenemos una responsabilidad ante de Dios. Joven, hijo, debemos honrar a nuestros padres, ¿no es así? Y Dios va a hacer la obra. La vara es necesaria cuando hay necesidad. La vara es necesaria para que los hijos no se vayan solos en su opinión y sean consentidos, porque después la vergüenza va a ser para los padres. Y muchos padres están sufriendo la vergüenza porque no utilizaron la vara de corrección al tiempo que tenían que hacerlo. Dios ha diseñado la vara para que el hijo no sea consentido. Incluso recuérdense que esta idea de consentir va relacionado con el tenerlo todo. Usted ve que un padre nunca se recomienda, ¿verdad? Y también doy gracias al Señor por esto, por lo que me enseñaron. Tenerlo todo. Y cuando mis hijos, papi, pero vamos a comprar, oye, es increíble. La naturaleza humana después del pecado, de obtener, es una cosa increíble, un botón. No, tú puedes tener, mira, el jueguito aquí. Óyame, oraste y ahorraste para comprar eso bonito. Además, a mí me vino lágrimas una vez por no tener mucho. Pero mi hijo se va a comprarle algo de amiga, de cumpleaños, un regalo bonito. Uno le compra ese pony bonito que le costó mucho. Y después mire, oigan, te va a la mentica que costó $1 de la verde. Y por ese regalo me gana. Y cada vez que van a una tienda, seré yo solamente que veo a mis hijos que todo lo quieren comprar y poner en el carrito. Y es parte de la instrucción que tenemos que hacer. No tenemos que tampoco molestarnos con esto, solamente instruirlos. Y luego, pero me agarraron en una teológicamente. Pero mira que no tenemos para esto todo. Vamos a orar, no espirituales, ¿eh? Porque uno te enseña a ser espirituales, van a ser espirituales. Entonces vamos a orar. ¿Usted sabe quién fue que dijo eso? De la Sofía. Entonces vamos a orar, papi, para que tú tengas dinero para que nos compres los juguetes. Y yo dije, Andrea, ahora me agarraron con otra más. Espérate. Y yo pensé, no, pero si yo tuviera todo el dinero allí empaquetado y tuviera una buena provisión de Dios, ¿es la voluntad de Dios también que yo le compre lo que sea a mis hijos? Ah, no es así. Gracias al Señor también que yo puedo escudriñar la Escritura. No, mis hijos, pero tampoco. Aunque tuviéramos todo el dinero, la Biblia dice que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Y si usted no lo va a tener todo porque quiera, debemos aprender a tener las cosas en el tiempo de Dios. Hacer buenos administradores no era mi excusa para no comprar el juguete en este momento, hermano. Era parte de la palabra de Dios también. Incluso el padre que quiere a sus hijos no quiere darle todo, ¿verdad? Pero muchas veces me he escuchado que el padre que no tenía muchas cosas, oiga bien, si se sale del control de Dios, comienza a dar a sus hijos muchas cosas porque le carecían a él y hasta le pueden hacer daño a sus hijos. Se le mató un muchacho, pasó algo. No es que todas las muertes también son por eso, pero ay, tenía tantas cosas. ¿Qué pasó? No, es que yo quería darle lo que yo no tenía.
Y como dijimos en otro momento, la administración de los bienes, la primera razón por la cual le damos a nuestros hijos las cosas no es porque nosotros no lo tuvimos, debe ser porque Dios nos ha bendecido en el tiempo de Dios. Porque si hay algo que le va a hacer daño a nuestros hijos en la familia, nosotros no vamos a ser buenos padres si se los damos. Dios no nos va a dar cosas que nos vayan a alejar de Él. Así que deben aprender. Vendrán momentos en que no se tendrá y que te va a decir, ay, que yo no quiero llorar. Ay, que yo quiero mucho a mi hijo. Y tú sabes, hermano, ¿cómo que no lo vamos a llorar? O si no vamos a ver a nuestros hijos llorando en la Biblia ahora. Tenemos que enseñarle y consolarle con los señores también. Tenemos que enseñarle que ese tiempo no es el tiempo de Dios para las cosas. Y cada momento tendrá la gracia de Dios para enseñarle. Pero el consentido, Dios lo desaprueba. Consentido es dejarlo a sí mismo, que tome decisiones o que obtenga lo que quiere a sus deseos. Y aún el Señor manda al joven a huir de las pasiones juveniles. Todavía el joven lo advierte de tener cuidado. Por eso, joven, tú estás en tu casa con tus padres para tú aprender allí a someterte a ellos. ¿No conocen al Señor? Entonces sométete a ellos en todo lo que te manden de acuerdo a la palabra de Dios también. Y seguimos aprendiendo. Vamos a dejarlo allí para en esta tarde ya. Y esta tarde seguimos a la cena, hermanos, con la misericordia de Dios. Esto es un tema muy importante. Vamos a ver otras cosas más. Podemos ayudar a otras madres, podemos ayudar a otros padres. Se está hablando de muchas cosas que nos rodean, que no están de acuerdo a la voluntad de Dios y posiblemente afectan a nuestros hijos. Por eso debemos seguir nosotros estudiando las Escrituras. No dejemos de venir por la gracia de Dios. Es que cuando quiere, que cuando puede no quiere, cuando quiere no puede. Así que el Señor nos permita prepararnos, fortalecer la crianza a nuestros hijos y sabiendo que ahora tenemos que pensar en nuestra vida delante de Dios. Y yo dejo esta conclusión en nuestros corazones. ¿Qué Dios está corrigiendo en nuestras vidas? No todo lo que pasa es porque Dios lo está corrigiendo, pero ¿estará Dios moldeando nuestras vidas con algo? ¿Habrá algo en nuestras vidas que no hemos entendido de la corrección de Dios? Y mientras más entendemos cómo Dios actúa con su corrección y balance perfecto, hasta nuestra vida espiritual también va a ser más fácil. Porque vamos a ver, Dios, aquí es, como decían los creyentes, esto fue para socorrerme, Señor. Yo me di cuenta. Perdóname, Señor. Había un profesor allá en Calvary que decía, yo sé por dónde que el Señor me llama la atención a mí. Mira, hermanos, fue muy personal y muy glorioso, como yo digo, de muy buen testimonio escuchar a un creyente decir eso. Que nos permita a Dios conocerle tanto y la manera en que Él nos corrige, en que digamos, sí, Señor, esto eres tú que estás haciéndolo para esta manera. Y aún podamos ver, Él nos promete que vamos a hacer corrección, es que vamos a ser nosotros, ¿verdad?, dirigidos a su voluntad. Y para que participemos de su santidad. Ustedes seguirle a Él, de ser más puros, de ser una iglesia sin mancha ni arruga, un vestido blanco cuando Él venga. Hermanos, cuando Él venga, se van a celebrar la boda del Cordero en el cielo, y su esposa somos nosotros, y la esposa se está preparando. ¿Qué es lo que está haciendo Cristo? Santificando a nosotros, preparando a nosotros como su esposa, porque va a haber una boda del Cordero allá de su salvación y su obra de la cruz. Miremos la corrección de Dios. Y si Él nos azota, posiblemente algo fuerte que ya hemos identificado que sí es por algo que Él nos está llamando la atención, entonces que le demos gracias porque somos sus hijos, que aprendamos esta lección. Muchos han dicho que el cristiano que no aprende la lección, todavía Dios le va a seguir poniendo la prueba hasta que la aprenda. Que no seamos hijos, ¿verdad?, que aprenden por experiencia, sino obediencia. ¿Tiene usted un hijo en la casa? No lo compare con el otro, pero será uno que aprende más por experiencia y que ha llevado más puertas que otro. Hermano, eso pasa. Siga adelante por fe, hermano. ¿Tenemos bebecitos lindos? Vamos a traer las correjitas. Recuerden, hermano, que por fe hay un trabajo de padres que tenemos que tomar. Que el mundo no nos mueva a nosotros y no nos desanimemos en saber que es la forma que hay que corregir. ¿Qué le estamos haciendo? Un bien. Y lo hacemos a la manera de Dios. Esta tarde seguiremos viendo las formas prácticas de cómo seguir haciéndolo y otras cosas más que hace la corrección. Vamos a orar. Gracias, Señor, Dios eterno, te alabamos y te bendecimos.
Padre, esto que estamos viendo es para la familia, es para los padres, es para tus hijos, Señor. Somos tu pueblo, Señor. Y Padre, no podemos olvidar que tú nos corriges, Señor. Y azotas a aquel hijo, Señor, que tú quieres. Padre, ayúdanos a ser humildes y a reconocer lo que tú haces con nosotros. No queremos nosotros ser hijos del Señor rebeldes o tercos. Tú le llamaste a Israel, Señor, terco, Señor, y un corazón duro, y una cerviz dura, Señor. Padre, humilla nuestra cerviz, nuestros corazones. Ayúdanos a escuchar tu voz y que seamos ovejas que de que tú hables, mi Dios, por tu gracia, Señor, por tu espíritu, por tu palabra, que ejercitemos el discernimiento y obedezcamos a ti. Ayuda a los jóvenes a ser ovejas, tus hijos, Señor, sabios y prudentes y obedientes, Señor. Padre, guárdanos, mi Dios, de ser azotados, y si así has escogido y estás haciendo, mi Dios, y harás que haya fruto de justicia, Señor. Cuando obedecemos, cuando nos rendimos, cuando nosotros nos ponemos en manos del alfarero, Señor. Gracias, porque bienaventurado el que tú corriges. Señor, así nos corrigieron nuestros padres, no vamos a tener miedo a tu corrección. Yo te pido que si hay alguno, Señor, que ha fortalecido también su visión de el plan de corrección e instrucción tuyo, oh Padre, que también siga adelante viendo que tú eres un Dios que lo hace con misericordia, verdad. Ayuda a nuestros hijos a que no desmayen. Ayúdanos a seguir viendo en este mundo que se opone a tu palabra, Señor, la verdad y la convicción de que funciona a tu manera, mi Dios. Gracias, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te bendiga. Vamos a pedir. Hermana Jessica, ¿está por ahí?